Buenas tardes, Fabián Onetti para Winston Capital. Vamos a cubrir la semana del 6 al 10 de abril. Y deseándoles a todos muy felices Pascuas y también feliz Passover para todos los que celebran. Y también, como dicen, abril es el mes de la primavera, el mes donde todos rejuvenecemos, volvemos a vivir, volvemos a ver un sol más brillante. Y esperemos todos que esta pandemia que está empezando a mostrar mejores señales, ahora lo vamos a comentar, se vaya levantando poco y todos de a poco empecemos a poder pensar en volver a una vida más normal, más tranquila. Como dijimos, el mercado tuvo una muy buena semana, 12% de suba en el S&P, desde la mejor semana del año 1974, con lo cual muy positivo por ese lado, muy interesante, y como gran parte del tema fue que empezamos a ver una importante achatamiento de la curva y desaceleración en aquellos países más afectados. Básicamente nos hemos movido más a mirar el número de muertes, ya que desgraciadamente el número de casos activos es muy, muy difícil de determinar, sobre todo cuando se estima que ahora casi el 50% de la gente puede tener el virus sin tener ningún tipo de síntomas, con lo cual es muy difícil. Por ahí veníamos también hospitalizaciones, que eso es relevante también, pero en definitiva probablemente el número de muertes es el que más tiene color estadístico. También en el tema de testeo, muchos países tienen diferentes políticas, algunos han testeado agresivamente, otros han comenzado más lento, de diferente manera, y de todas maneras lo que se ha testado en términos de la población general son números todavía muy, muy bajos. Pero como digo, el número de muertes empezó a mostrar muy buenas señales, sobre todo en Italia y en España, los países que originalmente estuvieron más afectados. Le sigue Francia, Estados Unidos e Inglaterra siguen en una curva de aceleración, pero sin embargo en los últimos 48, 72 horas empezó a mostrar mejor signo. Por ejemplo, en Nueva York se anunció recién, hoy domingo a la tarde, que las hospitalizaciones bajaron significativamente. Recuerden, habíamos dicho que esta semana, estos próximos 10 días, eran los más importantes en términos de que todo el mundo esperaba que llegar a un nivel muy alto y luego ver qué pasaba. Y de hecho se ha dado. Y también lo que empieza a aparecer es que algunas estadísticas como los 200.000 posibles muertos en Estados Unidos y demás empiezan a ser números mucho más bajos, probablemente 100.000, probablemente 70.000. Estamos por el número de 20.000 en Estados Unidos. Con lo cual, todo eso claramente, como digo, alentó a un mercado internacional a encontrar un poco más de resolución, un poco más de optimismo y ganas de irse largo el mercado de alguna manera. También tuvimos muy importantísimo acuerdo de la OPEP, fuerte reducción, pero lo más interesante, por primera vez en la historia, un acuerdo del G20. Recuerden, la OPEP son los países productores de petróleo, la OPEP Plus es los productores de petróleo más Rusia, y después hay muchos grandes productores de petróleo, Estados Unidos, Canadá, México, Noruega, que no son miembros de la OPEP, porque no forman parte de este cartel que trata de establecer precios. Y sin embargo, la OPEP pidió que el resto de los países, el G20 más España, se pongan un compromiso a los que le toca de reducir producción petrolera para estabilizar el precio para todos. Y el fin de semana, evidentemente, en una reunión del G20, aparentemente México, Noruega, Estados Unidos y Canadá hicieron el acuerdo. Vamos a tener más detalles mañana el lunes, cuando esto salga más a la luz. Esto es casi noticia recién, lo cual muy positivo desde el punto de vista, recuerden, de estabilizar los precios del petróleo. Precios bajos son muy buenos, precios bajísimos no son tan buenos para todos. Muy importante por ese lado. También sobre el fin de la semana tuvimos que la Reserva Federal anunció un paquete de 2.3 trillones. No confundir con el del gobierno, el estímulo fiscal del gobierno de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos va a comprar bonos de high yield, cosa que no ha hecho nunca en la historia, y también va a emitir un nuevo programa parecido al TALF de allá por el 2008, donde básicamente es un paquete de 2.500 millones, no, perdón, de 500.000 millones para aquellas empresas de menos de 10.000 empleados o 2.500 millones de facturación, es decir, para medianas empresas, pequeñas empresas, donde básicamente los bancos le van a prestar a estas empresas, van a retener un 5% de interés en ese préstamo y luego ese préstamo lo va a comprar la Reserva Federal. Muy parecido a lo que fue el TARP
todos estos programas de ayuda que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos en el 2008. Con lo cual, importante por ese lado, hay todavía temas importantes de logística para que esto funcione, ha habido algunas quejas, etcétera, etcétera, pero en general se los ve que están funcionando bastante bien. Vamos a ver, lo vamos a seguir. Y empiezan a haber pensamientos, ¿qué pasa después de la crisis? ¿Cómo el mundo funciona después de la crisis? Y empezamos con algunas conclusiones. Primero, muy probablemente la tasa de ahorro suba muchísimo. Lo mismo pasó en el 2008. La gente tiende a consumir menos, a posponer consumo y un poco a ser más preventiva de lo que pasó y aumenta la tasa de ahorro. Esto probablemente nos lleve a tasas de largo plazo cero y negativas en Europa aún más. Vamos a ver cómo se comporta. No necesariamente esa tasa de ahorro se va a reducir en que la bolsa suba más, pero definitivamente en que probablemente parte de la emisión de bonos que va a haber para financiar toda esta ayuda fiscal, mucho lo compren el sector privado. Segundo, el negocio inmobiliario a nivel comercial probablemente cambie significativamente el espacio entre la gente a la hora de trabajar, las particiones y las separaciones entre gente, y también probablemente el hecho de que mucha gente ha podido hacer el telecommute, les ha funcionado y a lo mejor empiecen con equipos rotativos. Uno va unos días, otro va otros días, y de esta manera puede ser. Vamos a ver, tecnologías que permitan trabajar desde la casa. Muy importante, va a haber probablemente mucho de ese tipo, desde muebles para el home office, para trabajar en la casa, hasta tecnologías como Zoom, como más banda ancha a nivel residencial, pueden ser tecnologías muy interesantes para empezar a mirar. Esto probablemente altere el tiempo de commute y el tráfico de commute. Si mitad de la gente o una parte importante de la gente de manera rotativa no va a trabajar y trabaja desde casa y después va a la oficina, probablemente los tiempos de commute debido al tráfico y los espacios de commute cambien significativamente. Es interesante pensar el tema de distanciamiento social. ¿Qué pasa con los restaurantes, los eventos deportivos, las escuelas? Van a decir que los restaurantes tienen que tener la mitad de mesas para que la gente esté más separada, los aviones, etcétera. Todo eso vamos a ver, hay que pensar, hay que mirarlo un poco, las escuelas, los eventos deportivos, todos los eventos donde haya mucha gente, cómo se puede llegar a manejar eso. Aparece mucho el tema del Universal Income, que el gobierno le pague a todos los ciudadanos algún sueldo mínimo. Y esto es para evitar un poco estas interrupciones de flow, problemas de consumo, sobre todo aquello que es muy importante. Puede ser interesante por ese lado. Y también todo el tema de Expanded Healthcare. ¿Qué vamos a hacer con el cuidado de la salud? Va a haber más intervención del gobierno, más del sector privado. En muchos países ha habido un trabajo conjunto del sector público y privado, en otros países ha sido una prerrogativa del sector público, etcétera, etcétera. El sector privado de alguna manera está sufriendo mucho porque no hay ningún tipo de actividad médica electiva, nadie se puede hacer ni cirugías ni tratamientos que puedan esperar que no sean de urgencia absoluta. Esto afecta mucho al sector privado. Por otro lado, el sector público se está haciendo cargo de todo lo que está sucediendo y atendiendo a todo el mundo sin distinción si tienen o no servicio de seguro de salud. Con lo cual, esto puede que traiga cambios muy importantes. Y finalmente, el tema del cybertracking. Va a haber cada vez más una interrupción del Estado en los individuos. Hay un comentario que Google y Apple se pondrían de acuerdo en crear una aplicación que nos alerte si nos estamos acercar a alguien que está infectado. Esto claramente es el Estado policial. Pero bueno, hay gente que habla de la tarjeta sanitaria. Como alguien dijo, si nos acostumbramos a sacarnos los zapatos y el cinturón y demás para subirnos a un avión y ya nos parece natural, esto a lo mejor también pueden ser cosas que nos parezcan naturales. Son pensamientos, son ideas. Recuerdo cuando fue el 2001, se habló en Estados Unidos de un documento único de identidad, cosa que no existe en países como Estados Unidos e Inglaterra. En muchos países sí existe. Al final nunca se hizo. Pero bueno, son cosas que la gente empieza a pensar en función. Claramente, si aparece una vacuna, si aparece un remedio inmediato para esto, no hay ningún problema. Pero todo lo que nos da diciendo la ciencia médica es que va a pasar un tiempo importante, largo, hasta que encontremos una solución médica. Recordemos, la última gran pandemia en el mundo fue el SIDA y llevó varios años, más de una década de trabajo y esfuerzo y muchísimo dinero gastado para encontrar una solución definitiva y final. Con lo cual, si bien acá hay un esfuerzo muy grande, hay que también ser consciente que la ciencia médica le cuesta avanzar, es complicado, y encontrar algo que sea 100% efectivo o con una altísima efectividad.
Eso es todo lo que tenemos. De vuelta, les deseo a todos felices Pascuas. Recuerden, mañana lunes, los mercados, casi todos los mercados en Europa están cerrados, no los mercados en las Américas. Casi todo Américas va a estar abierto. Con lo cual, vamos a estar, como todos los días, a las 9 de la mañana en vivo de Nueva York para nuestros clientes. Y recuerden, siempre pueden encontrar más información en nuestra página winston.capital. Que tengan muy buena semana.